Cordial saludo. Les habla su comunicador social, Angelo Giovanni Pusil, en su programa radial A lo Maestro. En esta oportunidad vamos a hablar sobre políticas educativas, especialmente de la etnoeducación de la institución educativa artesanal rural bilingüe de Sibundoy Putumayo, ubicada al sur de nuestro país. En esta oportunidad tenemos como invitada a la docente Diana Marixana Narváez. Buenos días, ¿cómo está, profe? Muchas gracias, Ángelo. Estoy muy bien. Gracias por la invitación a tu programa. Bueno, ¿qué nos podría comentar respecto a la institución etnoeducativa que mencionamos con anterioridad? Bien. Conozco este proyecto educativo de la institución educativa bilingüe rural artesanal de Camentra y la característica que esta tiene, que es su currículo etnoeducativo. Entonces es importante mencionar que este currículo tiene un soporte legal, que es una política, la Ley 115 de 1994, la cual ampara este proyecto en el capítulo 3, donde le da donde la educación étnica es entendida, eh, que es ofertada para un grupo de personas que son parte de la nacionalidad colombiana y que tienen una característica que es un grupo indígena. Pero cabe mencionar que, aunque la política se realizó en 1994, este colegio se pensó y se creó y se originó mucho antes de esta política, es decir, que este currículo etnoeducativo estuvo en la mente de las personas de esa institución mucho antes de tener una base política como es la ley 115 de 1994. También Bueno, quisiera mencionar, Angelo, que eh, algunos autores mencionan que el currículo que se basa en el conocimiento local y que no está basado en la educación centralizada es una alternativa que implica la calidad de la educación, como lo supone, como nos lo explica López 2021. muchas gracias. Y teniendo en cuenta su opinión y continuando, ¿cuál sería la ley de los lenguajes nativos en estas instituciones? ¿En qué consiste esta ley? Bien, pues ciertamente este tipo de educación, de etnoeducación, incluye también el lenguaje, los lenguajes indígenas, ¿no es cierto? Y lastimosamente los decretos y las leyes que aportan a proteger, a preservar las lenguas indígenas, pues son leyes que son de hace mucho tiempo atrás, como la primera, pues la ley 115 de 1994, ya van a ser casi 20 años de perdón, 30 años de su formulación. Tenemos también el decreto 804 de 1995, en el cual afirma, le da un posicionamiento a la educación étnica, a la educación, que es ofertada para estudiantes, para personas que pertenecen a grupos indígenas y que, como toda política, es diseñada por los miembros de las comunidades, las personas quienes necesitan, quienes ven esta necesidad de formar políticas que apoyen las educaciones étnicas, ¿cierto? Más sin embargo, en el 2010 se formó una nueva política, que es la Ley 381 del 2010, la cual sí habla sobre las lenguas nativas en Colombia con el fin de preservar este patrimonio cultural que tiene el país. Por esta razón, muchas de las comunidades indígenas cuentan con leyes que amparan eh, sus currículos con el fin de preservar las lenguas. Sin embargo, estas leyes, como la Ley 381 del 2010, pues se ve opacada por otras leyes que en el gobierno están en este momento, que son las leyes, por ejemplo, la Ley Nacional de Bilingüismo, el Plan Nacional de Bilingüismo, el cual sí se ha actualizado años tras años y no quedan como estas leyes abandonadas y
formuladas hace mucho tiempo sin ninguna actualización. Muchas gracias. También teniendo en cuenta, ¿no? Este tipo de instituciones etnoeducativas, pues, ¿cómo se manejaría la cuestión, el aspecto evaluativo dentro de estas instituciones? ¿Qué aspectos o qué decreto, pues, motivan para observar, ¿no? El proceso de enseñanza y aprendizaje en esta institución? Bien, Ángelo. Pues como tú sabes, en todo Colombia, en este momento, todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, se rigen por el decreto 1075 del 2015, ¿no? En el cual se promueve la evaluación a través de test estandarizados, que son las pruebas saber 3, 5, 9 y 11. Lastimosamente, esta ley, este decreto promueve el aprendizaje pues, de las áreas fundamentales y las evalúa, ¿no es cierto? En ellas, el lenguaje de inglés. Esta educación, la institución educativa bilingüe rural artesanal, se ve también, está cobijada con esos decretos y debe evaluar a los estudiantes con las pruebas saber. Sin embargo, aquí nos viene de pronto autores como Maconi y Pennycock, 2010, quienes nos dicen que una buena forma de evaluar los lenguajes no es a través de pruebas estandarizadas, ¿sí? Porque lastimosamente aquí estamos mirando que se observa, que se evalúa el aprendizaje del inglés. Pero ¿dónde queda el castellano como lengua nacional y dónde queda el Camentra como lengua natal, como lengua materna en esta institución? Lo curioso, Ángelo, que pasa en nuestro país es que con el Plan Nacional de Bilingüismo se presume y se pone en un papel preponderante al inglés como lengua extranjera, pero no nos damos cuenta que hay colegios bilingües porque tienen un bilingüismo natural, como es el caso de nuestra institución en mención. Hay un bilingüismo natural, hay una lengua materna, hay una lengua nacional, podemos hablar de plurilingüismo, hablamos de inglés también como lengua extranjera, mas sin embargo lo que se evalúa y lo que se busca eh, que tengan buenos resultados es en el inglés como lengua extranjera. Y estamos dejando a un lado esta posible evaluación del aprendizaje de ellos están aprendiendo castellano como lengua nacional porque su lengua natal es el Camentrán. Entonces, aquí hay un vacío en las políticas colombianas, puesto que hemos dado un papel importante al inglés, incluso más que la lengua nacional, que es el castellano. Y estamos olvidando y dejando a un lado todas las lenguas natales nativas de Colombia. Y entonces aquí nos vamos a la ONU, lo que dice la ONU 2019, que cada 2 semanas muere una lengua en Colombia. ¿Debido a qué? A la falta del reconocimiento del bilingüismo y también a la falta del reconocimiento y seguimiento de la diversidad lingüística que hay en el país. Entonces, Colombia es un país bilingüe por naturaleza, porque tiene muchos sectores donde se puede rescatar que hay lenguas y que las personas dominan 2 lenguajes o más, pero lastimosamente nuestras políticas van al Plan Nacional de Bilingüismo enfocándonos al inglés e ignorando la diversidad lingüística que nosotros ya poseemos. Bueno, muchas gracias, ¿no? Realmente son muy buenos sus aportes, pues, para todos nuestros oyentes respecto a reconocer, ¿no? La importancia de rescatar estas lenguas indígenas y poder preservar esa cultura propia, ¿no? Esa identidad que tiene, pues, esta institución educativa que citamos durante este programa radial. ¿Cómo nos atreveríamos a presentar, ¿no? Una política tal vez educativa a mayor escala, ¿no? Para lograr transformar, como tú mencionas, en la parte del programa bilingüe, ¿no? Que tiene el Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué podríamos decir respecto a eso? Algo como un poco más específico. ¿Qué se podría implementar, ¿no? En primer momento y desde nuestra posición. Bien, muy buena pregunta, Ángelo. Pues primero, como toda política, tiene que haber unas personas que impulsen, ¿no? Que noten cuál es el problema. Aquí claramente miramos cuál es el problema presente.
La idea es que todos los líderes, la parte de la comunidad que note estos problemas, y no solamente la comunidad Camentrá, tendría que ser también todas las comunidades indígenas con lengua propia, que en Colombia hay muchísimas. Y ellos, viendo el problema que hay, deben empezar a formular las posibles soluciones, llevando así a esto hacia una política nacional, una política pública que deba darse cumplimiento. Entonces, se sugiere eso, que haya un acercamiento entre las personas de la comunidad interesadas en buscar una solución a este problema. Una solución posible, ¿cuál sería? Evitar las pruebas estandarizadas para evaluar pruebas saber, por ejemplo, especialmente inglés, y también buscar las formas de evaluar la integración de los lenguajes, ¿no? Evaluar el bilingüismo, por ejemplo. Evaluar cómo la lengua materna influye e incide en el aprendizaje de una lengua extranjera. Podría ser, y eso convertirlo en una política pública. Sí, entonces estamos ya haciendo un llamado a que todas las personas que noten este problema, pues se reúnan y empecemos a buscarles las soluciones y se plantee y se lleve hasta la formulación de una política pública en búsqueda de preservar estas lenguas antes de que se eliminen por completo. Aún podemos rescatarlas y con ello rescatar toda la diversidad cultural que tiene el país. Bueno, agradecemos su participación durante este programa. Es un llamado, ¿no? Que este programa sirva como de eco para que llegue al gobierno nacional, sobre todo pues a los entes, a las secretarías de educación, en esa oportunidad del departamento de Putumayo y los demás departamentos para que sean ellos de manera integral con sus líderes, rectores de este tipo de instituciones educativas y se logre, ¿no? Se logre un consenso para lograr transformar pues estos ambientes de aprendizaje, estos ambientes bilingües de aprendizaje. Agradecemos mucho su participación, profesora Marixa, y pues hasta una siguiente oportunidad, un siguiente programa. Muchas Claro que gracias. sí. Muchas gracias, Ángelo. Hasta luego. Hasta luego.